Sporting Cristal vuelve a la senda del triunfo al ganar 1-0 contra The Strongest en la Copa Libertadores, empatando en puntos con el equipo boliviano y River Plate y mejorando sus posibilidades de pasar a octavos de final. Este importante resultado no solo aumenta la moral del equipo, sino que también les otorga un premio de $300.000 concedido por la Conmebol, lo que eleva sus ingresos acumulados en el torneo a más de $4 millones. Alianza Lima y Universitario también han obtenido premios económicos en sus respectivas competencias internacionales, reflejando el avance del fútbol peruano en el ámbito sudamericano. A continuación, veamos el análisis profundo de la prensa boliviana sobre la estrepitosa caída de Strongest ante Sporting Cristal. Vamos con el video. 40 emisoras nos echaba a la mayor cadena deportiva. Rumbo a los 60 años. Y terminó el partido con la victoria de Sporting Cristal por 1-0, determinando que Fluminense se vaya solo con 9 puntos y los 3 equipos quedan con 3 unidades después de 3 producciones. A Sporting Cristal, los recursos que no le habían alcanzado para ganar en su campeonato, le bastaron y le sobraron para superar a Die Strongest. Incluso pudo ser más amplio el resultado. El equipo tigrado olvidó todas las virtudes que había mostrado. Nunca tuvo el contragolpe que le sirvió tantas veces para sumar unidades en el campeonato local. No tuvo las garras que suele sacar cuando los recursos técnicos faltan. Fue un Die Strongest desconocido realmente. Mediocre actuación. Y por eso un equipo que tiene muy poco se bastó para ganarle por 1-0. Pero vayamos al comentario. Dejemos que Javier Echavarría analice para Radio El Sonido de la Vida y Radio Deporte todo lo que pasó en el segundo tiempo. Gracias, Robert. Llegamos al final del encuentro. Sporting Cristal ha derrotado a Die Strongest por la cuenta de 1-0. Uno de los grandes innovadores de la industria de la tecnología y tal vez uno de los mejores emprendedores del siglo XX, Steve Jobs, tenía una célebre frase que decía: nada es más perjudicial para el desarrollo humano que el conformismo. Si uno se conforma, ahí se queda. ¿Por qué le digo esto? Porque Die Strongest tuvo ese problema y ahí se quedó. Es cierto, habíamos visto que en los primeros 45 minutos, el primer tiempo, les dije, fue feo, porque tuvimos a 2 equipos tan apurados en hacer las cosas que habían olvidado la precisión necesaria para hacerlas, en términos de marca, en términos de generación de fútbol, en términos de definición. Y ya habíamos visto que al frente Die Strongest tenía un equipo con tantas limitaciones que realmente daba para pensar de si el 0-0 era un buen resultado. Porque Sporting Cristal no estaba ganando la primera mitad porque no sabía rematar al arco. Y lo habíamos analizado con bastante detalle, llegando a la conclusión de que, si bien es cierto, el 0-0 a Die Strongest como resultado le servía, Die Strongest podía aspirar a más. Y dependiendo de qué tanta ambición tendría para la etapa complementaria, el resultado podía o no ser el que Die Strongest merecía o el que Die Strongest necesitaba en este partido. Qué lástima que la perspectiva de Ismael Rescalvo, especialmente luego de ver los primeros 45 minutos, aparentemente haya sido: estamos sacando un buen resultado, en lugar de ser: las circunstancias nos dan para aspirar a más y vamos a buscar la victoria. Porque pese a que Die Strongest salió y en la primera jugada dio la impresión de que podía hacer más porque tenía la ambición para ello, se quedó como una golondrina que no hace verano en ese pase a Isnaldo que apenas salvó el guardameta Solís en la mejor llegada que Die Strongest había tenido. No vamos a decir en ese segundo tiempo, porque corrían simplemente unos minutos, en lo que iba del partido, sumada incluso la fracción inicial. Pero luego de esa jugada, en la que apenas salvó el guardameta de Sporting Cristal, Die Strongest volvió a bajar y tratar de refugiarse. Tanto es así que después de esa jugada, sobre el minuto 46, la siguiente oportunidad de gol que genera Die Strongest se produce a los 72 minutos, luego se las voy a defender. Y pare de contar, de ahí en adelante, hasta el momento
que queda abajo en el marcador, Díaz Trongues no busca apretar el acelerador, no trata de ir adelante, no tiene el arco del frente como objetivo. El objetivo parece ser el resultado, y entonces equivoca el camino, porque cuando restaba mucho tiempo, empieza a tratar de abrochar un resultado que le era importante, es cierto, pero que dadas las características, era total y absolutamente cambiable. Por eso es que cuando termina este partido, a Díaz Trongues tiene que quedarle un retrogusto amargo, pero tan amargo que duele. Porque es cierto, es exactamente el mismo resultado que tuvo hace 2 semanas en el Maracaná de Río de Janeiro. Perdió por 1-0. Pero hay una diferencia entre ese y este partido tan grande como el día y la noche. Porque terminando ese encuentro, dijimos, es un resultado que podía estar en presupuesto. Incluso Díaz Trongues mereció más por todo lo que se había dado en ese partido, por la forma como se sancionó el tiro de esquina que derivó en el gol, por el gol que sobre el final le anularon a Enrique Triverio, etcétera, etcétera. Pero el resultado para la estadística entre ese partido y este es exactamente el mismo. Pero lo que hizo Díaz Trongues, comparando un partido con el otro, no tiene absolutamente nada de relación. Da la impresión de que es otro equipo el que jugó hoy en el Estadio Nacional de Lima, muy diferente a aquel que enfrentó el partido en el Maracaná de Río de Janeiro. Díaz Trongues esperó. Díaz Trongues quiso que los errores de Sporting Cristal, que le habían mantenido el 0-0 en los primeros 45 minutos, se repitieran durante los 90. Apostó a eso y terminó equivocándose. En más de una oportunidad, alternando con el relato de Fernando, decíamos que Díaz Trongues está caminando en la cornisa, porque es muy difícil apostar a un resultado que está basado en errores del adversario y no en virtudes propias. Porque Díaz Trongues tuvo muchos problemas en la contención, tuvo muchos problemas en la marca, tuvo muchísimos problemas el momento de salir y ni hablar el momento de buscar el arco adversario. Díaz Trongues en el segundo tiempo prácticamente no remató al arco. Porque como les decía hace algunos minutos, la jugada de gol posterior a ese minuto 46 fue ese centro al área que recibe Ursino y tiene la posibilidad de bajar la pelota y definir la maniobra, pero lo hace tan mal, tan vergonzosamente mal para un jugador profesional, que la pelota no es amortiguada, rebota en el botín del jugador atigrado como si se tratara de una tabla. Entonces la pelota le queda a 2 metros, cuando lo lógico ahí es bajar el balón y rematar hasta con la otra pierna para no dar tiempo a la defensa y al guardameta de hacer algo en términos de defensa. Pero la mejor defensa de Sporting Cristal fue la falta de técnica, por lo menos en ese momento, para bajar la pelota de Luciano Ursino. Y estamos hablando del minuto 72. Es decir, entre una jugada y la otra para el plantel de Díaz Trongues pasaron 26 minutos. Más de la mitad de un periodo en fútbol. Entonces, en todo ese tiempo, el conjunto de Sporting Cristal había llegado por lo menos en media docena de oportunidades. Pero en todas ellas se había equivocado, excepción de un cabezazo de Ignacio sobre el minuto 57, que dominó Vizcarra sin mucho problema, porque la pelota le quedó relativamente cómoda. Todos los demás remates de Sporting Cristal que se había generado una y otra vez en ataque se habían ido desviados, confirmando la hipótesis que habíamos establecido en la primera mitad, que Sporting Cristal no sabe rematar al arco ajeno. Pero lamentablemente es como la historia del cazador y la presa. Para que la presa sobreviva, tiene que tener suerte todo el tiempo. Para que el cazador gane, necesita suerte una sola vez. Hoy Díaz Trongues, hoy el tigre, fue la presa, no fue el depredador, porque apostó a tener suerte todas las veces. Y Sporting Cristal buscó y encontró en una maniobra la suerte suficiente como para definir el partido. Y esa jugada se dio precisamente merced a un error de Díaz Trongues. Porque si uno recuerda, cuando corría el minuto 75, el plantel atigrado incluye una tercera variante. Había ingresado Eugenio Isnaldo en el inicio de la etapa complementaria y había generado esa oportunidad de gol al minuto.
Sobre el minuto 68 había ingresado Álvaro Quiroga y se había retirado Michael Ortega. Y 7 minutos después se retira Luciano Ursino e ingresa Paul Arano. Todos cambios en el medio sector. Un medio sector de Díaz Strongest que no había funcionado y que lamentablemente no funcionó, pese a las variantes. El problema fue que Paul Arano, que debía ser un hombre de contención, terminó siendo casi un zaguero central dentro del área grande y tocando una pelota que terminó siendo una asistencia para que Lora, sobre ese minuto 83, anotara el único gol del partido. Es decir, en un encuentro entre dos planteles que tuvieron un desempeño muy, pero muy bajo, terminó ganando el que aprovechó un regalo del adversario. Porque es cierto, Sporting Cristal generó mucho más en términos de ofensiva que lo que hizo Díaz Strongest, pero también desperdició tanto como generó. Pero en esa jugada del minuto 83, un centro al área, Arano termina tocando la pelota y dando para que Lora, pese a que estaba en posición adelantada, lo que fue sancionado en primera instancia y luego modificado a instancias del VAR, defina ante Vizcarra. En pocas palabras, el gol fue uno de los 2 remates al arco que consiguió Sporting Cristal en la etapa complementaria. Imagínense ese nivel. Lamentablemente, ese nivel fue suficiente. Con esa jugada del minuto 83, Sporting Cristal rompió el 0. Y claro, de ahí en adelante, para Díaz Strongest la situación ya era distinta. Primero porque estaba abajo en el marcador. Segundo, porque tenía simplemente 7 minutos para llegar al final. No vamos a recordar el gol. Ha sido una jugada extraña que terminó siendo sancionada como gol a instancias del VAR, pero que en ese momento no fue sancionada como tal. El árbitro del encuentro marcó a instancias del juez de línea una posición adelantada. Pero bueno, en última instancia, el gol sobre el minuto 83 le da a Sporting Cristal la posibilidad de quitarse de encima ese enorme peso que tenía, no solo del partido, sino de 37 días sin ganar. Esos mismos 37 días que estuvieron a punto de costarle el cargo a Thiago Núñez, que estuvieron a punto de costarle el contrato a Yoshimar Yotun, que estuvieron a punto de generar una batalla campal entre los jugadores y los hinchas. Ese mismo clima enrarecido en este momento es, me imagino, de una sonrisa, no de una gran felicidad, porque para Sporting Cristal este es un partido que se sabía que tenía que ganar, sí, pero se quitó el peso de encima que tenía de todos los problemas anteriores que poco a poco de aquí en adelante podrán irse diluyendo, podrán irse calmando. Lo cierto es que hoy Sporting Cristal ganó casi siendo el tuerto en el país de los ciegos. Y Díaz Strongest se conformó muy pronto con un 0-0 que implicaba un riesgo demasiado grande. Y como dije en determinado momento, el tigre, que normalmente es el depredador, hoy apostó a tener la suerte de la presa y falló. Por eso se vuelve del Nacional de Lima con las manos vacías.